¿Cuáles son los síntomas en el cáncer de riñón? ¿Sabía usted que según la Organización Panamericana de Salud, para el 2030 los casos de riñón podrían incrementarse a un número importante a conocer? ¿Qué dicen los expertos en relación al cáncer de riñón? ¿Podríamos tener un incremento del cáncer de riñón en los próximos años hasta en un 32%? ¿Cuáles son los síntomas principales de esta enfermedad? ¿Cómo se hace el diagnóstico del cáncer de riñón? En una publicación, expertos darían a conocer cuáles serían los síntomas importantes a tomar en cuenta en el cáncer de riñón, un tipo de cáncer que lamentablemente muchas veces se diagnostica de manera tardía. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre cáncer de riñón y síntomas que nosotros debemos considerar. Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que uno de los tipos de cáncer que lamentablemente no sería diagnosticado de manera precoz sería el cáncer de riñón, dado que daría síntomas sobre todo cuando la enfermedad está bastante avanzada, una condición que nosotros debemos considerar. A diferencia de otros tipos de cáncer como el cáncer de mama o el cáncer de estómago o incluso el cáncer de cuello uterino, el cáncer de riñón es uno de los tipos de cáncer que no podría ser accedido a una biopsia inicial, situación diferente a otros tipos de cáncer, en donde parte del manejo estaría basado en una biopsia. Ante ello, ¿cuáles son los síntomas y qué condiciones nosotros debemos tomar en cuenta? En una publicación, un grupo de expertos daría a conocer sobre cuáles son los principales síntomas del cáncer de riñón y qué es lo que nosotros debemos conocer sobre este tipo de cáncer. Según las estadísticas, aproximadamente 76.080 personas desarrollan esta enfermedad cada año. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el cáncer de riñón es la segunda causa de muerte en América y para el año 2030 se incrementará en un 32% el diagnóstico de personas con este tipo de enfermedad. Según los expertos, es muy importante que el cáncer de riñón representa alrededor del 2 al 3% de los casos de cáncer en adultos y afecta aproximadamente al 50% más a los hombres que a las mujeres. Aproximadamente 76.080 personas desarrollan cáncer de riñón cada año y alrededor de 13.780 mueren por esta causa, de acuerdo con estimaciones del 2021. Dentro de lo que hoy en día indicarían sobre los factores de riesgo que podría llevar al cáncer de riñón, tendríamos a conocer que los fumadores tienen alrededor del doble de probabilidades de desarrollar cáncer de riñón, en comparación con los no fumadores. Otros factores de riesgo sería la exposición a productos químicos tóxicos como el asbesto, el cadmio o los curtidos y productos derivados del petróleo, asimismo la obesidad. La Sociedad Americana contra el Cáncer enfatiza en señalar que las tasas de supervivencia proporcionan una idea del porcentaje de personas con el mismo tipo de cáncer que siguen vivas durante un cierto tiempo. Estas tasas pueden ayudar a tener un mejor entendimiento sobre la eficacia de un tratamiento. En todo caso, el primer paso para tratar este tipo de cáncer es identificar los síntomas. Es así que la presencia de sangre en la orina sería el síntoma más frecuente a considerar, pero su cantidad puede ser tan pequeña que solo se detecte con la observación del microscopio. Sin embargo, cuando la cantidad de sangre es mayor, la orina puede ser visiblemente roja. Los síntomas asociados a ello también serían el dolor en la zona entre las costillas y la cadera, la presencia de fiebre y sobre todo pérdida de peso. Es poco frecuente que el cáncer de riñón se detecte en primera instancia cuando el médico nota un aumento de tamaño o bulto en el abdomen. Otros síntomas inespecíficos del cáncer de riñón serían la fatiga, la pérdida de peso y la saciedad temprana. Según expertos, esta enfermedad es prevenible si se hace un uroanálisis cada 6 meses, incluso antes de que se produzca el primer signo o síntoma. Se trataría de un examen sencillo que ayudaría a dar varios datos de la salud. De acuerdo con las indicaciones del médico tratante y según lo que se encuentre en el estudio de la orina, se podrá recomendar otros estudios, tales como la ecografía, la creatinina, la tomografía, la gammagrafía o incluso la cistoscopía. Es importante mencionar que el cáncer de riñón sería uno de los tipos de cáncer que lamentablemente siempre se diagnostica de manera tardía. Datos importantes a considerar. De acuerdo a los científicos, hoy en día se daría a conocer que el cáncer de riñón es una de las principales causas de mortalidad en América.
y se calcula que para el 2030, en sobre todo la región América, se haría un incremento de este tipo de cáncer. La situación más importante del cáncer de riñón es que hoy en día no daría síntomas específicos solo cuando la enfermedad está avanzada, siendo el principal síntoma a mencionar la presencia de sangre en la orina. Sin embargo, los científicos indican que muchas veces esta situación es imperceptible y tendría que hacerse bajo el análisis en microscopio, lo cual podría confirmar la presencia de sangre en la orina. Solo cuando el sangrado es evidente se podría observar una orina roja y ello podría ya alertar que podríamos estar ante un problema. Otros síntomas inespecíficos del cáncer de riñón serían sobre todo el cansancio, la fatiga, la fiebre y la pérdida de peso. Igualmente los expertos habrían indicado que el dolor a nivel de la región de la espalda entre las costillas y la cadera sería otro síntoma asociado al cáncer de riñón. El cáncer de riñón es uno de los tipos de cáncer que lamentablemente el diagnóstico se hace tardío, dado que uno recién acude al médico cuando tiene síntomas, situación que nosotros deberíamos conocer y deberíamos estar alertas a poder evitar un diagnóstico tardío. Las situaciones como la obesidad, el tabaquismo y sobre todo sustancias químicas serían hoy en día los factores importantes asociados a ese tipo de cáncer. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde científicos hablarían cuáles son los síntomas a considerar con respecto al cáncer de riñón. En una publicación los científicos habrían indicado que se estima que aproximadamente al año 76.080 personas desarrollan ese tipo de cáncer. Se calcula, según la OPS, que para el 2030 un incremento en 32% se hará con respecto a este tipo de cáncer en las Américas. Es muy importante que se calculan que casi 13.780 personas mueren a causa de este tipo de cáncer, según estimaciones del 2021. Con respecto a los síntomas que nosotros debemos tomar en cuenta, la presencia de sangre en la orina sería uno de los principales síntomas a considerar. Sin embargo, muchas veces ello no es tan perceptible, que solo se confirmaría a través de estudios en laboratorio. Otros síntomas asociados serían el dolor entre las costillas y la cadera, la fiebre y la pérdida de peso. Síntomas inespecíficos como la fatiga, la saciedad temprana también podrían estar presentes en el cáncer de riñón. Ante ello, para hacer el diagnóstico, se tendría sobre todo el estudio de orina, la ecografía renal, la creatinina, la tomografía o incluso tomografía u otros estudios para evaluar el diagnóstico correcto. El cáncer de riñón es un problema que lamentablemente se hace un diagnóstico tardío, tomemos en cuenta esta información. Bueno, si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.